Bienvenidos a un nuevo video de la clase de JP. Yo soy JP. En este video vamos a resolver el siguiente problema. Dice estimar el área superior bajo la curva f de x igual a 1 más 1 medio de x cuadrada en el intervalo 0,3 usando 6 rectángulos. Entonces, a ver, nos piden claramente estimar porque no vamos a encontrar el área bajo la curva exactamente. En la gráfica podemos ver la curva que estamos buscando, que es f de x 1 más 1 medio de x cuadrada. Y nosotros tenemos que tomar el intervalo que va desde 0 hasta este punto que es 3. Así es. Entonces necesitamos el área bajo la curva, pero solamente necesitamos estimarla con 6 rectángulos. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar nuestros rectángulos? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la longitud de la base de cada rectángulo. Vamos a suponer que todos los rectángulos tienen la misma longitud de base y esa longitud de base se va a calcular como delta x. Tenemos que dividir la longitud de 0 a 3 en 6 partes iguales, entonces tendríamos 3 menos 0, que es la longitud de 0 a 3 dividido entre 6 rectángulos. Esto nos da 3 entre 6, que es 1 medio. Entonces, cada rectángulo tiene que tener una longitud de 1 medio. Eso quiere decir que vamos a tomar el primer rectángulo, la primera base, la longitud de la base del primer rectángulo tiene que ir desde 0 hasta 1 medio. Después el segundo rectángulo tiene que ir desde 1 medio hasta 1. El siguiente rectángulo va desde 1 hasta 1.5 o 3 medios. A ver, aquí está el 1, este es el 3 medios o 1.5. Después el siguiente rectángulo va de 1.5 hasta 2. Este es 2. El siguiente rectángulo va desde 2 hasta 2.5. 2.5 o lo que es lo mismo 5 medios. Y finalmente el último rectángulo de 5 medios hasta 3. Ahora, lo que tenemos aquí pues no son rectángulos. Estas figuras no son rectángulos, nosotros tenemos que definir los rectángulos. ¿Cómo vamos a definir los rectángulos? Pues no importa de qué manera los definamos, de todas maneras el rectángulo no va a ser exacto, no va a quedar exactamente donde está la curva. Voy a tomar este rectángulo como ejemplo. Entonces si lo dibujo hasta acá arriba, va a sobrar una parte. Si lo dibujo aquí en medio, si llego hasta aquí en medio, a la altura del rectángulo hasta aquí, pues va a sobrar una parte y va a faltar una parte. Si lo dibujo aquí abajo, si la altura llega hasta aquí abajo, pues va a faltar una parte del área que no se va a considerar. Entonces aquí la pregunta es cómo dibujar los rectángulos. Y en el ejercicio me están dando una pista, bueno, no me están dando una pista, me están pidiendo que los rectángulos estimen el área superior. Entonces el área superior significa los rectángulos tienen que estar por arriba de la función, es decir, que no falte absolutamente nada de calcular. Así es como vamos a dibujar este rectángulo. Y cada uno de los rectángulos pues también tiene que estar por arriba de la función. Entonces lo que me están pidiendo con el área superior es que sobre una porción del área que voy a calcular, pero que no falte. Así es. Entonces con estos rectángulos va a sobrar una porción, es decir, el área que vamos a calcular va a ser mayor a la que realmente es el área bajo la curva. Va a ser un área mayor a la que realmente es el área bajo la curva. Entonces así voy a dibujar mis rectángulos. Y entonces, calcular el área de un rectángulo, pues es muy sencillo. El área de un rectángulo es solamente la longitud de la base por la altura. Todos estos rectángulos tienen la misma longitud de base, que es 1 medio. Entonces no me voy a preocupar por la base. Lo que falta ahora es calcular la altura. Entonces vamos con el primer rectángulo. Le vamos a llamar área 1, que es el área del rectángulo número 1. El área del rectángulo número 1 es base por altura. La base es 1 medio, longitud de la base es 1 medio.
y ahora me falta la altura. Entonces, ¿cuál es la altura de este rectángulo? Bueno, pues vemos que este rectángulo está por arriba de la función como todos los demás, pero para llegar arriba de la función necesito encontrar la intersección de esta altura con la función y esa intersección sucede en este punto. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Bueno, este punto tiene una longitud de base, bueno, tiene una distancia de 1 medio, que es la longitud de base, y tiene una altura que corresponde a la función evaluada en 1 medio. Entonces quiere decir que la altura es esta función que me están dando, pero evaluada en 1 medio. Vamos a evaluar la función en 1 medio. Entonces, a ver, voy a tomar el 1 medio, que es la longitud de la base, por la función, pero en lugar de la x voy a escribir 1 medio. Entonces me queda 1 medio al cuadrado por 1 medio más 1. Bien, a ver, vamos a hacer esta operación rápidamente. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto por 1 medio es 1 octavo, más 8 octavos son 9 octavos. Quiere decir que la altura de este rectángulo, es decir, este punto en el eje Y, es de 9 octavos. Entonces tenemos la longitud de la base, que es 1 medio, y la altura, que es 9 octavos. Si los multiplicamos, nos queda 9 16avos. Y ese es el área del rectángulo 1. Vamos a repetir la misma operación, pero con el rectángulo 2. La longitud de la base del rectángulo 2 es la misma, 1 medio. Pero ahora vamos a ver. La altura debe ser la función que corresponde a uno de estos valores en el eje X. Vamos a ver, el segundo rectángulo es este de aquí, área 2. La altura de este rectángulo coincide con este punto, y este punto sobre la curva, o sea, sobre la función, es la que corresponde a la función de 1. Entonces vamos a sustituir 1 en la función para encontrar la altura. A ver, escribimos la longitud de la base, que es 1 medio. Y la función ahora la sustituimos, la evaluamos en 1. Entonces tenemos 1 al cuadrado, es 1 por 1 medio, más 2 medios, son 3 medios. Eso quiere decir que la altura, este punto de aquí, es 3 medios, la altura del rectángulo. Si multiplicamos la longitud de base por la altura, nos queda 3 cuartos. Vamos a hacer lo mismo con el resto de los rectángulos. El área 3 es longitud de la base, sigue siendo 1 medio, por la altura. La altura debe ser la función de, vamos a ver, la altura del rectángulo 3 corresponde a este punto. Este punto es la función evaluada en 3 medios. Entonces vamos a sustituir, vamos a poner la longitud de la base 1 medio, y vamos a sustituir la función con 3 medios. 3 medios al cuadrado. Entonces 3 medios al cuadrado es 9 cuartos. 9 cuartos por 1 medio es 9 octavos. Y 9 octavos más 8 octavos son 17 octavos. 17 octavos. Entonces lo mismo, quiere decir que esta altura son 17 octavos. Está justo arriba del 2. El 2 es 16 octavos, este es 17 octavos. Entonces el área sería 17 octavos por la longitud de la base, que es 1 medio, son 17 16avos. Vamos a ver el área 4. El área 4, longitud de la base es 1 medio, igual que todos los rectángulos. Y la altura del rectángulo 4 debe de ser esta, que corresponde al punto donde la función se evalúa en 2, f de 2. Entonces tenemos longitud de la base 1 medio multiplicado por la función evaluada en 2. Tenemos 2 al cuadrado 4, entre 2, 2, más 1, 3 por 1 medio. A ver, voy a poner el 3. Es longitud de la base 1 medio y la altura es 3. Entonces
tenemos que el área es 3 medios. Bien, nos faltan dos áreas. El área 5 tiene longitud de la base 1 medio y la altura debe ser la función evaluada en 5 medios. Entonces vamos a poner aquí 1 medio, que es la longitud de la base, y evaluamos la función en 5 medios. Ahí tenemos 5 medios al cuadrado. Entonces 5 medios al cuadrado es 25 cuartos. 25 cuartos multiplicado por 1 medio es 25 octavos. Más 8 octavos son 33 octavos. Entonces tenemos longitud de la base 1 medio por 33 octavos. El área entonces es 33 16avos. Y finalmente vamos con el área 6. A ver, aquí este es el área 5, este es el área 6. El área 6 tiene una longitud de base de 1 medio. Y la altura está hasta acá, esta función, este punto es la función evaluada en 3. Entonces vamos a poner función de 3. Y tenemos longitud de base 1 medio. Y la función evaluada en 3 es 1 más 1 medio por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, por 1 medio son 9 medios, más 2 medios son 11 medios. Entonces tenemos 1 medio por 11 medios. Nos queda 11 cuartos. Bien, ya tenemos las áreas de cada uno de los 6 rectángulos. Ahora lo que tenemos que encontrar es el área total. El área total. Y para hacer el área total, a ver, vamos a rápido ponerle el mismo denominador a todas las áreas. La primera es 9 16avos. 3 cuartos lo podemos escribir como 12 16avos. 17 16avos. 3 medios, si multiplicamos por 8, podemos escribirlo como 24 16avos. 33 16avos y 11 cuartos es lo mismo que 44 16avos. Entonces, para encontrar el área total, lo único que tenemos que hacer es sumar 9 16avos más 12 16avos más 17 16avos más 24 16avos más 33 16avos más 20, no 20, es 44 16avos. Y esto nos va a dar 139 16avos. Y esto que está aquí es el área que estamos buscando. Entonces, solo para aclarar, recuerden, esta no es el área exacta bajo la curva. Este es el área, es un área mayor al área bajo la curva porque estamos encontrando el área superior de los 6 rectángulos. Bien, entonces esta es la respuesta que estamos buscando. Vamos a dejar el video hasta aquí. Muchas gracias por ver el video. Espero que haya sido de utilidad. Si les gustó el video, por favor dejen un like y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.